Muy buenas noches todos, ¿cómo estamos? Estamos aquí de regreso. Espero se encuentren muy bien. Ya es ombligo de semana, miércoles. Espero estén pasando una muy buena semana. Vamos a ver si se unen algunas personas a este video antes de comenzar. Y si no, pues de todas formas empezaremos por aquí. Este es nuestro segundo video. Hoy estamos probando nuestro nuevo micrófono. Espero que la calidad del sonido sea un poco mejor que la calidad que tuvimos ayer. Ayer lo estuvimos haciendo con los audífonos y hoy estamos intentando con este nuevo micrófono. Buenas noches a todos los que se vayan uniendo. Les mando saludos, espero estén pasando una noche muy bonita. Ya estamos en miércoles, ombligo de semana. Como dicen, ya estamos más para allá que para acá. Muy bien, vamos a ver aquí, conforme se vayan uniendo más, vamos a ir empezando el tema. Yo pienso que el tema de hoy va a ser un poco corto. No sé si vieron el título del video, pero le puse ahí cómo enfrentar la ansiedad. Esta noche les voy a platicar un poco sobre la experiencia que yo tuve, que he tenido y que a veces sigo teniendo con este sentimiento de ansiedad que, o sea, al parecer muchas personas pasan por esto, pero o sea, a veces nos da pena platicar con los demás, a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Y pues me gustaría compartirles mi experiencia para tal vez de algo les pueda servir en su camino a ustedes también. Si me pueden confirmar por ahí si está alguien viendo que se escuche el video. Les repito, estamos probando un micrófono nuevo y queremos estar seguros de que nos puedan escuchar. Bueno, entonces regresando al tema de la ansiedad, para los que no han pasado por esta experiencia o por los que no han vivido o no saben cómo identificar realmente qué es la ansiedad, la manera que yo lo puedo explicar es sentir un miedo, un temor increíblemente grande, pero no saber a qué es lo que le tienes miedo. Una vez leí en una página de internet que pues, nuestro cuerpo tiene implementado un sistema de miedo y adrenalina para poder enfrentar diferentes peligros. Entonces, por ejemplo, si estás en el bosque y de repente se te aparece un oso, pues obviamente vas a ver el oso y probablemente vas a sentir miedo y ese miedo te va a causar una adrenalina para que puedas huir o pelear. Ojalá que decidas huir porque está tremendo tratar de pelear con un oso. Pero bueno, entonces en la naturaleza para eso es el miedo y esta adrenalina que sentimos cuando sentimos miedo. Pero cuando sufrimos de ansiedad, muchas veces sentimos ese miedo sin tener al oso enfrente de nosotros. Entonces, pues es de mucho miedo porque por lo menos cuando ves al oso sabes por qué te sientes así, sabes que el oso está enfrente de ti, sabes de dónde viene el miedo y por qué sientes el miedo. Sin embargo, cuando te da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, muchas veces no sabemos de dónde proviene ese sentimiento que estamos sintiendo. Ahorita les voy a platicar un poquito la primera vez que yo tuve esta experiencia. Les comento por adelantado que yo pensé que estaba teniendo un problema con mi corazón, algo como algún paro cardíaco o algo así. Fue tan fuerte el sentir en mi cuerpo que eso es lo que yo concluí en ese momento. No tenía idea todavía de qué se trataban estos ataques de ansiedad. Pero bueno, les platico un poquito. Yo creo que la primera vez que tuve una experiencia así fue aproximadamente hace 8 años. No recuerdo la fecha exacta, pero fue un año muy difícil en mi vida.
Para los que me conocen de Guadalajara, saben que pasé mucho tiempo trabajando en el negocio de mis padres, de Casa Picante, la cenaduría, donde pues, ahí servíamos pozole, tortas, tostadas, todos esos antojitos mexicanos, ¿no? Entonces pasé muchos años trabajando en el negocio de mi padre y recuerdo que fue una noche de año nuevo porque estábamos trabajando ese día toda la familia. Regularmente trabajábamos una persona de la familia y algunos ayudantes, pero como era festivo, nos tocó trabajar juntos a los miembros de la familia. Y bueno, para no hacerles muy larga esa parte de la historia, esa noche tuve una discusión con mi padre por una diferencia de opinión de cómo administrar una situación que se nos dio ahí con el negocio. Um, y pues en base a la discusión me molesté bastante y terminé renunciando con mi padre, le dejé tirado el negocio, le entregué el dinero, las finanzas, las cuentas, todo, y pues básicamente ahí terminó mi trabajo con el negocio de mi familia. Um, y ahí fue donde empezaron las cosas a cambiar. Hi Loretta, how are you? Says hello Mauricio, from me and Tom, mandamos amor y abrazos a usted y su familia. Thank you very much, Loretta. Same to you guys. God bless you guys. Thank you for the comment. I love you guys and I hope to see you guys very soon. We're out here in Thousand Oaks now. We're in California, so we're a little bit closer. Bueno, regresando a mi historia, les comento, entonces me peleó con mi papá, termino de trabajar con él en su negocio y pues empiezo a buscar trabajo porque tenía mis gastos aún, tenía que seguir cubriendo mis necesidades. Y recuerdo que empecé a trabajar en una compañía que se llama Priceline. De hecho era para una empresa que les daba un servicio a ellos de servicio al cliente por medio de teléfonos. Alberto Dairas Copada, ¿cómo está? Buenas noches. Igualmente, caballeros, saludos, muchas bendiciones y un fuerte abrazo para usted y toda su familia. Bueno, entonces empiezo a trabajar para esta empresa que se llama Priceline y un día estando al teléfono con un cliente que ni me acuerdo de qué era la llamada, pero probablemente era un problema con un hotel, empiezo a sentir que mi corazón empieza a acelerar demasiado, como si estuviera ejercitándome, pero tremendamente, o sea, fuerte. Empezó a acelerarse mi corazón más y más y más. De repente, después de que mi corazón se empieza a acelerar, empecé a sentir mucho sudor, frío pues en mi cara, en mis manos, y sentí una desesperación que me dieron ganas de correr, me daban ganas de esconderme, me daban ganas pues de todo menos de seguir con la llamada. Entonces recuerdo que levanté la mano y le dije al supervisor, ¿sabes que me tengo que ir? Salí, creo que fui con la enfermera, porque les repito, yo en ese momento no sabía qué es lo que estaba sintiendo. Hoy lo identifico como ansiedad, pero en ese entonces pues, yo pensaba que era un problema de mi salud. Yo pensaba que estaba teniendo un problema con mi corazón. Me asusté bastante. Recuerdo que cuando llegué con la enfermera, pues lo primero que hizo fue tratar de ayudarme a calmarme. Me pidió que respirara profundamente. Me tomó la presión. La presión arterial la tenía demasiado alta. Fue la primera vez que recuerdo en mi vida que yo tuviera presión alta. Pero bueno, fue un sentimiento muy fuerte, mucho miedo. Yo pensé que me iba a quedar desmayado. Llegué a pensar pues que ahí me iba a quedar, que me iba a morir y que ya, y era al final, era tan fuerte el sentimiento que pues así me sentí ese día. Entonces, esa fue la primera vez que me pasó. Y recuerdo que ese año fue algo que me pasaba casi diario. Al principio yo pensé que era por el estrés del trabajo, porque sí era un poco estresante ese trabajo, pero pues termino renunciando a ese trabajo y pienso, bueno, ya renuncié, con eso se debe de terminar el problema. Pero no, al contrario, seguían los ataques cada vez un poquito más fuertes.
A veces iba manejando y pues me daba más miedo todavía por el riesgo de poder tener algún accidente. A veces estaba con un grupo de personas y te empiezas a sentir así y por la pena de no decirle a nadie, pues te empiezas a sentir peor porque empiezas a cuestionarte si los demás pueden notar lo que te está pasando, si los demás se dan cuenta de lo que tú estás viviendo en ese momento y pues te empieza a dar más ansiedad todavía. Um, Estoy seguro que si alguna vez han pasado por esto saben de lo que hablo y les comento para la gente que no lo ha pasado, pues es algo que no le deseo a nadie, la verdad. Espero que nunca lo vivan si es que no lo han vivido. Pero bueno, esto, les repito, duró casi un año. Durante todo ese año yo empecé a decaer mucho en mi salud física. Para empezar, dejé de hacer ejercicio. Fue una temporada donde estaba entrenando mucho con pesas. Y por causa de eso también dejé de entrenar en el gimnasio. Dejé de interesarme por cosas que antes me interesaban, como por ejemplo la escuela. En ese entonces estaba estudiando todavía en la UVM y las cosas que antes me marcaban interés dejaron de interesarme. Yo no lo sabía en ese momento, pero pues básicamente caí en una depresión. Recuerdo que después platiqué con mi padre y pues ya nos hicimos las paces acerca del problema que habíamos tenido. Y me acuerdo claramente que yo no quería salir de mi recámara, quería pasar todo el día viendo la televisión. Básicamente salía nada más cuando era absolutamente necesario. Y varias veces mi padre me llegó a decir que no me deprimiera, que todo iba a estar bien, pero yo no sentía que yo estaba deprimido, yo no sabía. Yo pues simplemente pensaba que tenía algo malo con mi salud, no sabía que estaba en depresión en ese momento o tal vez no lo quería admitir. Hoy reconozco que fue un año donde caí en depresión. Hoy identifico que fue un tiempo para mí muy difícil. Yo tenía ya mucho tiempo que trabajaba y que cuidaba de mí mismo y cuando me peleo con mi padre y empiezo a trabajar por fuera por mi cuenta, empiezo a sentir esa ansiedad y como les digo, en ese momento yo no sabía por qué, pero hoy identifico que el problema fue que empecé a vivir momentos de mi niñez, aunque yo ya estaba grande y sin saberlo inconscientemente, como ya no trabajaba con mi papá, pero vivía en su casa y en la casa de mi madre, y de repente los escuchaba pues tener sus peleas, sus discusiones. Eso me llevaba mentalmente y emocionalmente a otros tiempos donde yo era niño y los escuchaba pelear de la misma manera y pues en ese entonces yo me sentía que no podía hacer nada, me sentía indefenso. Era un niño y pues me daba mucho miedo y mucha preocupación, cosa que les digo, estuvo raro porque cuando yo sentía la ansiedad yo no sabía por qué la sentía. Fue yo creo que años después que realmente me di cuenta, pero pues fue algo que duró un año. Recuerdo cuando ya casi estaba al final de estas experiencias, un día que mis padres iban a salir a cenar y empecé a sentir ansiedad, empecé a sentir mucho miedo, tanto que me da pena decirlo a veces, pero me sentí como un niño chiquito y hasta le pedí a mi madre que no me dejara solo esa tarde porque sentía mucho miedo. Um, Tan grave fue así estos sentimientos que tenía. Y recuerdo que precisamente en esa época o en esa temporada de mi vida fue cuando después de desesperarme de no encontrar qué es lo que me pasaba, después de muchos exámenes físicos, después de ir a muchas consultas médicas y gastar mucho dinero en que me revisaran el corazón y me revisaran mi sangre, me hicieron muchos estudios, pero pues los doctores no encontraban nada, me decían que estaba estresado y yo necio seguía que algo tenía que tener yo de mi salud porque no me sentía bien. Pero bueno, después de batallar con estos ataques de ansiedad y con todo lo que les platico, fue cuando un día, entre mi desesperación, me acordé de Dios.
Yo había conocido a Dios en mi juventud, yo creo que aproximadamente entre los 13, no, entre los 12 y 15, 16 años. Había tenido la fortuna de haber asistido a una iglesia cristiana donde pude conocer un poco la palabra de Dios y pude conocer que había un Dios y que había mandado a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero pues, después de eso la vida me llevó por otro camino y como a muchos nos pasa, se me olvidó todo acerca de Dios hasta que les digo que empecé a vivir estos momentos de desesperación y dificultad. Y ante no saber qué hacer, recuerdo que una noche llorando, desesperado, me tiré al piso y me acordé de Dios y le empecé a pedir a Dios. Le dije que no sabía qué estaba pasando conmigo, pero que necesitaba ayuda porque yo no sabía qué hacer, no sabía cómo superar este problema que estaba viviendo. Y pues yo desesperado, le repito, me acordé de él y me acuerdo que le lloré y le supliqué y hablé con él. Um, y poco tiempo después de esto, pues las cosas empezaron a cambiar. No les digo que de un día para otro mi problema se terminó, pero claramente recuerdo que eso fue cuando las cosas empiezan a cambiar. Logro en ese tiempo encontrar un trabajo nuevo. Con ese trabajo me da la oportunidad de salirme de la casa de mis papás y empezar a rentar otra casa yo con mi hermano Maximiliano. Nos fuimos a vivir juntos un tiempo fuera de la casa de mis padres. Y muchas cosas empiezan a cambiar. Después de esto, los ataques de ansiedad básicamente casi pararon. Sí, sí, los tenía, pero muy de vez en cuando, muy ligeramente. Y después de pasa tiempo y fue cuando conozco a Jessica también en esta etapa, que en ese entonces pues, éramos amigos y después pasamos a ser novios. Um, y poco después de esto se me da la oportunidad de venir a trabajar a Tijuana. Um, Fue justo, no habían pasado unos meses, yo creo 5 o 6 meses después de que me había cambiado yo a vivir solo ya y que había dejado de sufrir estos ataques de ansiedad fuertes, que se me da la oportunidad de venir a Tijuana y tener un trabajo nuevo, una oportunidad nueva. Con mi relación con Jessica, les digo, en ese entonces apenas éramos novios. Recuerdo que tuve una plática con ella que fue muy difícil porque pues primero le dije que me habían hablado de un trabajo en Tijuana y pues ella pensó que ahí iban a terminar las cosas con nosotros, pero yo ya sentía algo muy fuerte por ella y en ese entonces le pedí que se viniera conmigo. Pero bueno, esa historia se la voy a platicar más detalle después. El punto de esta parte de la historia es que las cosas empiezan a cambiar en mi vida. Empiezo con nueva oportunidad de trabajo, me salgo de Guadalajara, me vengo para Tijuana a trabajar, a vivir en Rosarito. Y pues ahí empieza un camino tremendo, lleno de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también de muchas bendiciones. Y también empieza mi hambre por acercarme más a Dios y por conocerlo más. Ese fue un cambio también que, pues hoy si me conocieron hace 10 años y me ven hoy tal vez parezca un poco drástico, pero fue algo gradual. Realmente yo que lo viví les puedo platicar que no pasó de un día para otro. Pero bueno, esa fue mi historia de cómo empecé yo a pasar por estos ataques de ansiedad y cómo viví esa experiencia. Después de eso, sí lo he sentido. Otra vez no les miento, sí me ha pasado. Pero pues ahora creo que entiendo de dónde viene. Les menciono, generalmente son miedos que sentimos, son traumas que vivimos que regresan a nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta.
a veces pasa algo, como en mi caso fue la pelea, la discusión que tuve con mi padre, que eso empezó a traer estos trastornos de mi niñez, estas experiencias, pero que yo no sabía en ese momento. Y bueno, pues fue importante para mí identificar de dónde venía. Eso fue, yo creo, algo muy importante. Pero lo más importante que yo viví en esta experiencia fue el haberme acordado de mi Padre Dios, el haberme acordado de Él, haberme acordado que lo conocía y que pues lamentablemente me había olvidado de Él, pero pues, todos sabemos que Dios es fiel, que pues él no se olvida de nosotros, aunque a veces nosotros nos olvidamos de Él. Él siempre está ahí a la expectativa de que sus hijos regresen con Él. Y pues pude, les repito, acordarme de Él, y ahí fue donde las cosas empezaron a cambiar. Entonces, pues quería platicarles esta experiencia para, pues si de algo les sirve, que lo puedan tomar en cuenta. De ahí para acá, pues mi vida ha cambiado completamente, las cosas han sido muy distintas. No les digo que ya no tengo problemas o que ya no siento miedos, porque eso sería una mentira. La verdad es que yo creo que el miedo es algo muy natural. Sin embargo, hoy sé cómo enfrentar esos miedos. Hoy tengo un pensamiento diferente acerca de cómo enfrentar eso. Por aquí tengo algo que a mí me ayuda mucho, que es un versículo de la Biblia. Está en Isaías 41, versículo 10. Aquí dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto, pero básicamente Él nos dice que Él siempre está con nosotros, y es Él el que enfrenta a nuestros problemas y a nuestros enemigos si nosotros así lo permitimos. La vida es muy difícil cuando nosotros intentamos de llevar todas esas cargas y todos esos problemas en nuestros hombros, y tratamos de solucionar nosotros las cosas. Yo creo que es imposible, la verdad. Por eso vivimos en tiempos que son tan estresantes, con tantos problemas. Pero cuando empiezas a crecer tu fe y tu confianza en Dios, pues ya ves las cosas diferentes. Aunque puedes enfrentar un problema grande, grave, pues ya también sabes que Él está contigo, y tu fe crece cada vez que tú ves que Él ayuda a resolver uno de esos problemas por ti. Entonces, como les digo, no quiere decir que no van a tener problemas en su vida, pero van a tener una manera diferente de resolverlos. Estilo Remache, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por sus saludos y bendiciones. Igualmente también le mando un abrazo muy fuerte a usted. Espero que esté muy bien usted y toda su familia. Mucho gusto saludarlo aquí por este medio. Por favor, me le extiende mis saludos a toda la gente de RAM, a toda la gente de allá, que pues siempre seguimos orando por ellos. Pero bueno, ese es el mensaje, o lo que les quería compartir esta noche. Espero, pues por lo menos, que de algo les pueda servir. Y pues vamos a seguir aquí compartiendo experiencias y ojalá que sabiduría. Les mando saludos a todos. Le pido a mi Padre Dios que los bendiga, que pasen una muy bonita noche. Y por aquí nos estamos viendo próximamente. Vamos a cerrar aquí con una breve oración para todos ustedes, los que estén escuchando. Padre hermoso, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre estás aquí con nosotros, porque tú eres el que enfrenta, Padre, a nuestros enemigos, el que nos protege, el que nos cuida.
Te doy gracias, Señor, por todas las personas que han sido parte de mi vida, por cada experiencia que tú me has permitido vivir y que hoy entiendo que es parte de tu propósito y de las lecciones que tengo que pasar yo para mi vida, Señor. Te agradezco, Padre, por todo esto. Te agradezco por mi salud, por mi familia, por mis amigos, por cada bendición, Padre, que tú derramas sobre nosotros. Te pido, Señor, que muevas tu Espíritu Santo en las vidas de las personas que vean este video, Señor. Te pido, Padre, que los llenes de tu Espíritu Santo y que los hagas sentir, Señor, del amor que yo he sentido, que tú tienes para mí y que yo he sentido por ti, Padre. Te pido, Señor, que los cuidas, que los protejas, que los guíes, que los bendigas, que les des, Señor, la sabiduría y el entendimiento, la fuerza para hacer tu voluntad y no la nuestra, que tu voluntad, Padre, siempre es mejor para nuestras vidas que lo que nosotros podemos tener y querer. Te amo, Padre, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y con eso, amén. Mario, buenas noches, ¿cómo está? Igualmente, saludos para usted y para toda la banda de Tijuana. Bueno, con eso los dejamos. Nos despedimos. Pasen muy bonita noche y nos estamos viendo por aquí próximamente. Hasta luego.